A continuación, la seguridad social y tus derechos. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La Seguridad Social y tus Derechos, un programa dirigido para todas las personas y para conocer la realidad de la seguridad social y su derecho, con la conducción de la doctora Carmen Corral Ponce. La Seguridad Social y tus Derechos. Bienvenidos, amigos televidentes, a un nuevo programa de La Seguridad Social y tus Derechos. A cargo de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social, mi nombre es Carmen Corral Ponce. Ahora tenemos como invitado al doctor Pedro Isaac Barreiro, quien fue director del Seguro Social Campesino por muchos años y conoce el tema con mucha profundidad. Vamos a topar justamente el Seguro Social Campesino y vamos a hablar de la reforma o incremento a las pensiones de este seguro que ha sido propuesta de parte del Ejecutivo. Bienvenido, doctor. Gracias, doctora. A sus órdenes. Gracias. Este tema del Seguro Social Campesino es un tema muy apasionante y me gustaría comenzar para que los televidentes puedan conocer es cómo nace el Seguro Social Campesino aquí en el Ecuador y además sabiendo que es un único, ¿no? Que realmente otros países no han recogido este concepto o con distintos matices. Cuéntenos. Así es. Verá, habitualmente en la génesis de los sistemas de protección social, quienes han conseguido que los respectivos gobiernos respondan a sus necesidades han sido las poblaciones urbanas. Históricamente ha sido así. Y en el Ecuador pues sucedió exactamente igual. La creación de lo que hoy es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que se produjo en 1928, con todos los antecedentes de la lucha obrera, etcétera, ¿sí? Cuando se produjo en 1928 se protegía a población exclusivamente urbana, es decir, a los banqueros, ¿sí? A los trabajadores asalariados, y siempre se descuidó a la población rural del país. Situación que resulta inexplicable, sobre todo porque en esa década, de finales de 1920, el porcentaje de población urbana era increíblemente más pequeño que el porcentaje de población rural. ¿Sí? Ahora eso resulta una contradicción. Exactamente. Entonces se distorsionaba el concepto mismo de lo que es un sistema de seguridad social. Progresivamente, las presiones de los primeros sindicatos que existieron aquí en el país surgieron en 1930 más o menos. Históricamente en Pesillo, aquí en el norte de Pichincha, en Moyurco, en La Chimba, en donde surgieron verdaderas representantes de lo que es el movimiento independentista sindical, como la señora Cacuango, Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña, y después sindicatos en la provincia de El Oro también, ¿sí? Finalmente en Milagro también surgieron algunos sindicatos. Todos ellos empezaron a construir un andamiaje teórico para que las reivindicaciones que los trabajadores habían conseguido de sus respectivos gobiernos se extendieran hacia la población rural también. Esto se vio fortalecido, parece mentira, pero hay sucesos históricos que confluyen hacia los beneficios de la población. En 1934 apareció la novela Huasipungo de Jorge Icaza. Entonces todo este pensamiento reivindicativo de lo que son los derechos de las poblaciones rurales empezó a tomar forma y los gobiernos necesitan de dar muestras de su vínculo con la población más necesitada y en 1935 el ingeniero Federico Páez, frente a las presiones surgidas por la población, decretó la emisión de una estampilla de 3 centavos de dólar, ¿sí? Con esta denominación para el Seguro Social Campesino. Es decir, toda esa génesis y todas esas atribuciones que fue el gobierno tal, el que empezó la cosa, no son ciertas. Esto tiene muchísimos años, ¿sí? Desde 1935, en donde se pusieron las bases financieras, diría yo, ¿sí? No para crearlo en ese momento. ¿Pero esto era para financiarlo, esta estampilla? Claro.
Sí, sí, era para financiar el Seguro Social Campesino. Se empezó un fondo. Exactamente, se creó como un fondo y con una visión a futuro hasta cuando los recursos acumulados sean suficientes para extender la atención a los campesinos del país. Muy interesante. Esto no sucedió sino hasta 1968, ¿sí? Cuando las condiciones políticas del país permitieron que algunos de los servicios de la seguridad social se extendieran a la población campesina. Y aquí viene un hecho, diría yo, paradójico, ¿sí? Porque fue el Instituto Nacional de Previsión el que mediante una resolución creó el Seguro Social Campesino con la asistencia de técnicos españoles, ¿sí? Y hubo una persona aquí en el Ecuador que fue pionera realmente, la economista Fabiola Cubi Ortiz. Ella contribuyó enormemente de manera conceptual y técnica para el asunto del financiamiento del Seguro Social Campesino. Entonces se creó el Departamento del Seguro Social Campesino, incluido dentro de la gran división, en ese entonces Dirección de Prestaciones del IES. Que todavía no era IES. Claro, sí. Como caja. Eso sucedió en todos estos tiempos, ¿sí? En 1968, lo paradójico que le estaba contando es que se crearon 4 dispensarios, ¿sí? Los primeros 4 dispensarios que son pioneros de seguridad social en América Latina y por supuesto en nuestro país fueron Palmar en Guayas, Yanayacu en Imbabura, La Pila en Manabí y Guabu en la provincia de Chimborazo. 2 de ellos se inauguraron el último día de gobierno del doctor Otto Arosemena Gómez y los otros 2 en el primer día de gobierno del doctor Velasco Ibarra. ¿Sí? Entonces una cosa realmente los dos proclamaban que fueron inaugurados en su gobierno, la autoría. En realidad no. Hay que ser sinceros, en realidad no. Esto de autoadjudicarse beneficios para la población es casi una moda de pocos años para acá. Sí. Entonces, independientemente de los defectos de cada uno de esos 2 gobiernos, yo creo que el avance en materia de seguridad social fue un ejemplo para Ecuador, para América Latina y para el mundo entero. Claro que sí. Justamente tomando parte de lo que usted ha relatado, que resulta muy interesante y poco conocido, el tema de financiar con la estampilla nace ya en 1935, inclusive antes de que Beveridge en Inglaterra proclame la universalidad de la seguridad social, porque precisamente nace en Alemania los seguros sociales con trabajadores en relación de dependencia, y este concepto de extender a la población es de Beveridge con la universalización. Sin embargo, ya en el Ecuador hay indicios de este concepto mucho antes de que haya esto hecho Beveridge, y eso no se conoce y resulta muy interesante. Sí, mucho antes en realidad. Sí. Además, para aplicar el modelo de Inglaterra, el de señor Beveridge, era necesario el previo alcanzar el empleo pleno, ¿sí? Situación muy alejada de la realidad de los países latinoamericanos. Así es. Esto del seguro campesino, que ha generado mucha polémica y ha resultado en muchos beneficios políticos para muchas personas, infortunadamente se basa en un desconocimiento de la realidad, ¿sí? Esa es la historia del seguro campesino. Estos dispensarios que empezaron a funcionar en 1968 no tenían un financiamiento establecido en una proforma presupuestaria ni en un presupuesto. Se hacía con excedentes cuando el IES todavía tenía superávits en sus fondos. ¿Sí? Se hacía con excedentes de los otros fondos. Exactamente, sí. Afortunadamente, de 1968 a 1981 transcurrieron 13 años más, y recién entonces la legislatura de 1981 expidió la Ley del Seguro Social Campesino. Y allí se fijó por primera vez el financiamiento y los programas de extensión del Seguro Social Campesino. Fue allí donde se creó el aporte del 1% de todas las aportaciones del instituto a favor del seguro campesino. Y ahí viene el concepto de la solidaridad. Exactamente. Que justamente tiene parte del concepto de la universalidad, porque de hecho la población campesina no puede autofinanciarse todas las prestaciones. Definitivamente no. De ninguna manera. Pero no solamente esos 2 principios de la seguridad social, sino también el de subsidiariedad. Sí, es decir, el Estado aporta para una población que está desprotegida.
los trabajadores aportan también para una protección, para una población que está desprotegida. Claro, los trabajadores, los que sí tienen ingresos, entonces aportan para ayudar al financiamiento. Ahora, ¿quiénes son los beneficiados? ¿Cuál es el concepto de campesino? Hay también una poco de discrepancia frente a estos. Nosotros en el Ecuador tenemos una diversidad, ¿no es cierto? Está en la sierra, está la costa. Entonces, cuéntenos, doctor, ¿quiénes son los beneficiarios de este seguro? Porque seguro social campesino, uno entendería que solamente, tal vez la población pueda entender que solamente los campesinos de la sierra, pero en realidad no, hay un concepto más extenso. ¿Quiénes son los beneficiarios? Mire, depurar la definición de campesino costó mucho trabajo de escritorio, mucho trabajo intelectual y mucho trabajo con la participación de los propios campesinos. Me imagino, claro. Sí, sí. Porque siempre en estas definiciones que se transforman en políticas estatales se pueden cometer injusticias y de hecho habrá algún volumen de población que queda al margen, sí. Pero campesino, la primera gran aproximación que se dio para el seguro campesino es aquella familia, aquel individuo que vive y trabaja en el campo, ¿sí? Entendiendo, ahí viene la otra discusión, y bueno, ¿y qué es campo? ¿Sí? Entonces el campo es todo aquel terreno ecuatoriano que queda por fuera de las jurisdicciones parroquiales, de acuerdo con la distribución política del país, ¿sí? Entonces había que vivir y trabajar en el campo. Pero adicionalmente, ¿sí? Que no tenga empleados bajo su dependencia y a su vez no se haya constituido en un empleado de alguien. Es decir, los hacendados no podían afiliar a sus trabajadores, a sus peones, al seguro campesino, porque pagaban un salario, un jornal. Claro, ¿sí? Ya tenían un ingreso fijo. Sí, había un vínculo de dependencia laboral. Que los grandes hacendados no hayan afiliado a la seguridad social de ese entonces a sus trabajadores es una cosa de diferente análisis. Es un tema distinto. Exacto. Pero el campesino, para el seguro campesino, era que vive, trabaja en el campo, no es ni empleador ni empleado de nadie. Correcto. Ese es el campesino. Correcto. Sí. Hubo una discrepancia, inclusive un tema de inconstitucionalidad, usted recordará. La ley del 2001 trae el concepto en el artículo 2 de campesino y dice: son sujetos obligados a solicitar la protección del régimen especial del Seguro Social Campesino los trabajadores que se dedican a la pesca artesanal y el habitante rural que labora habitualmente en el campo. Sin embargo, la frase habitualmente fue declarada inconstitucional. ¿Usted sabe por qué? No tengo la menor idea, porque en esos momentos de discusiones de constitucionalidad o no, pues hay juristas que tienen explicaciones para ambas posiciones. Posiciones que parecen suficientes y sustentadas para defender cosas absolutamente contrarias, encontradas. No estoy de acuerdo con eso. Sí, yo tampoco, porque efectivamente de la descripción que usted hizo hace un momento, aparecería lógico que la persona que trabaja en el campo de manera habitual es quien tiene derecho a este seguro. Infortunadamente, también con esta evolución de la composición demográfica del Ecuador y del crecimiento de la población y el crecimiento de las localidades rurales, muchas de las localidades en donde se instalaron dispensarios del seguro campesino y se incorporó esa población, muchas de esas poblaciones perdieron sus características de rurales. Por eso es que progresivamente muchos dispensarios comunitarios del seguro campesino de repente o progresivamente empezaron a quedar incluidos en una ubicación urbana, ¿sí? Eso sucedió en muchas veces. Con el crecimiento, ¿no? Situación que ocasionó un nuevo conflicto. ¿Perdieron el seguro? No. No perdieron el seguro. Usted sabe que este asunto de los derechos, entre comillas, adquiridos, generan también discusiones a favor y en contra, todas ellas sustentadas jurídicamente. Ese fue uno de los cuestionamientos del seguro campesino. ¿Cómo es posible que tengan, por decirle algo, un dispensario en la población tal? Si eso es ahora, actualmente hay inclusive en cantones, ¿sí? Pero la población no está dispuesta a perder un servicio, sobre todo de salud, cuando ese servicio de salud históricamente ha sido muy identificado con sus beneficiarios. Creo que a usted y al ingeniero Madera les consta que si alguien ha defendido a la seguridad social, sobre todo en la década de los 90, fueron los afiliados al seguro campesino. Y en esos intentos, entre comillas, de privatización, que no son exactamente eso, las manifestaciones públicas en todo el territorio ecuatoriano del seguro campesino incidieron en que la seguridad social continúe hasta ahora como una entidad
teóricamente autónoma. Bien, una vez que hemos definido quiénes son los que tienen derecho, ¿cuáles son las prestaciones que reciben los beneficiarios del Seguro Social Campesino? Perdón, antes, la cobertura. ¿A quién nomás cubre? Porque ya sabemos que es del campesino, pero también le cubre a la familia. Por supuesto. Entonces, explíquenos eso, por favor. Eso En también el seguro es importante. campesino existe una modalidad que fue también una innovación. Usted sabe que las escasas coberturas en cuanto a volúmenes de población del Seguro Social ecuatoriano estaban limitadas, sobre todo porque se fundamentaban en una relación de dependencia laboral, ¿sí? Por tanto, si en este país las tasas de desempleo eran y siguen siendo, eran muy altas y ahora son altas, ¿sí? Era muy escaso el número de población que tenía acceso a la seguridad social. El seguro campesino rompió con esa tradición de que tener un empleo para poder acceder a los derechos, ¿sí? La primera cosa. Ya no era necesario tener un empleo para poder tener la protección de la seguridad social. Y en segundo lugar, también rompió con esa tradición de que la seguridad social era de carácter individual. Esto me parece a mí que es el paso más trascendente, porque los determinantes de la salud y de la enfermedad no son responsabilidades individuales. La salud se deteriora en el conjunto de la sociedad. Y la medicina en la actualidad se concibe como un espacio de injerencia intelectual, técnica, en donde hay que abatir los determinantes sociales de la salud para poder mejorar la salud de las poblaciones. Entonces, al proteger a la familia, que también es un paso trascendente, gigantesco en materia de seguridad social, nosotros estábamos rompiendo otro paradigma de la evolución del seguro social ecuatoriano. Muy importante. Todos. Pero también costoso. Por supuesto, todos. Por supuesto que es costoso. Costoso sobre todo porque el único aportante es el jefe de familia, ¿sí? Y allí, mire, es que fue una cantidad de nudos críticos que había que resolver teóricamente, por lo menos. La familia campesina no solamente está unida por lazos de consanguinidad, ¿sí? También hay lazos de afinidad que son tan fuertes y a veces más fuertes que los consanguíneos. No es, cada vez es menos frecuente, ojalá, la niña que se mueren los padres y entonces pasa a cuidado de otra familia tíos, que no tienen nada, el vecino, ¿sí? El vecino, el amigo, el compadre. Y además otra figura que en este momento resulta denigrante, peyorativa, niños que se regalaban, ¿sí? A la familia, es que ella les regalado, ¿sí? Yo creo que todos hemos escuchado el asunto. Hemos escuchado eso, ¿no? Y ellos formaban parte de un núcleo familiar. Esa familia, para incorporarla al seguro campesino, requería de que reconozcan a un jefe, ¿sí? Entonces, cuando había un grupo de personas unidas en una misma vivienda y que reconocían como autoridad a una persona, esa es una familia campesina. Y él aportaba, solamente él, para la protección de toda su parentela. Claro. Y ahí había familias de 10, 12 personas y más también, ¿sí? Y se da un caso muy particular. En el campo, la palabra poligamia también es un poco, a mí no me gusta, ¿sí? Pero había procesos sociales en donde un señor podía tener 2 o 3 compañeras, digamos, ¿sí? Compañeras. Es mejor ser compañero. O compromisos, como suele... En Manaví son los compromisos. Los compromisos, sí, exactamente. Entonces, con 2 o 3 compromisos, y había dificultades para afiliarlos, pero si vivían bajo el mismo techo, estaban bajo la una protección. Familia, exactamente. Claro, sí, y ahí usted está explicando por qué entonces el núcleo de beneficiarios es muy grande, es extenso, y entonces los beneficios que recibe el Seguro Social Campesino es salud para toda la familia que está afiliada, y pensiones, invalidez, vejez y muerte solamente para el jefe de familia, porque realmente resulta demasiado costoso. Lo ideal sería que todos puedan tener la pensión universal, que es a lo que se tiende, la Constitución establece eso, pero por el momento está así, solamente el jefe de familia tiene la pensión de vejez o invalidez y toda la familia está beneficiada con la enfermedad. Entonces ahora vamos al tema del financiamiento. En el año 2001 ya se especifica más claramente el financiamiento del Seguro Social Campesino. Cuéntenos de esto, doctor. En la ley del 2001 se sigue manteniendo el aporte solidario del 1% de todos los aportes para el seguro campesino y se incrementa el aporte de los seguros privados, ¿sí?
Ese incremento de los seguros privados, infortunadamente, allí sí que no se reglamentó ni se establecieron las pautas para recaudar ese aporte de los seguros privados. Sí, así es. Entonces, eso infortunadamente incidió en la posibilidad de expansión del seguro campesino. Y su expansión, que fue explosiva en la década de los 80, empezó a enlentecerse, por varias razones. Por esto del asunto del financiamiento. Pero entonces la contribución del Estado, porque también dice aporte solidario de todos los afiliados, la contribución del Estado no era suficiente. No es suficiente. Y por eso le innovan con un aporte de los seguros privados, así ¿no es cierto? Sí. El aporte establecido no era definitivamente suficiente, sí. Y no es suficiente, igual que sucede en las prestaciones del seguro general obligatorio, el seguro general habitualmente conocido, por una cantidad de circunstancias, entre las cuales hay dos sobre todo, sí. La primera, la extensión de la esperanza de vida de la población ecuatoriana, que usted sabe, claro, en los últimos 50 años ha llegado casi hasta los 76 años como promedio, ¿sí? Con el, no digo agravante, que donde las mujeres viven más que los varones, ¿sí? Sí. Es una realidad, no hay cómo negarlo, ¿sí? Por eso es una realidad. ¿Sí? Que incide en el tema de seguridad social. Y debe tener alguna explicación, ¿sí? Por supuesto que sí. Y la otra, que los avances tecnológicos en la medicina sobre todo han encarecido increíblemente los servicios de salud. Yo me refería siempre a varios ejemplos. Un infarto de miocardio generalmente conducía a la muerte a la persona que se infartaba, ¿sí? Hasta hace unos 25 años. Desde hace 25 años el infartado ya no se muere, ¿sí? Se le colocan pues piezas extra que no son de su propio organismo, o sí, para recuperar la circulación cardíaca. El infartado continúa viviendo, claro, ¿sí? Vive años más. Y sobrevive a 1, a 2, a 3 infartos. Hasta hace 25, 30 años un infarto era la muerte, ¿sí? Por ejemplo. Pero esas intervenciones cuestan muchísimo dinero y no se ha modificado en absoluto la tasa de aportación para el seguro de enfermedad, la primera cosa. Correcto. Y no solo eso, sino que en el Seguro General incrementaron la cobertura a los hijos de los afiliados sin financiamiento. O sea que fíjese cómo va el tema de la crisis. Adicionalmente, ¿sí? Con esta evolución del perfil demográfico de la población, como la gente vive más, por supuesto, esos años adicionales que no estaban calculados para las pensiones, ¿sí? Ni para los servicios de salud, generan otro tipo de enfermedades de carácter degenerativo. Usted ha visto cómo ha crecido la incidencia de cáncer en el mundo entero. Así es. La incidencia de problemas inmunológicos en el mundo entero, ¿sí? Que tienen tratamientos no para curar, sino para prolongar la vida en condiciones aceptables a las personas que los padecen. Y eso, ¿sí? Obviamente incrementa el costo en las pensiones. Exacto, de las pensiones y del aporte al seguro de salud. Y de la prestación de salud. Exactamente. Y el aporte para salud no se ha modificado en absoluto durante cerca de 30 años, ¿sí? El porcentaje, ¿sí? Entonces, ¿cómo es posible que se siga manteniendo un sistema de protección, sobre todo en pensiones y en salud, cuando se conoce a ciencia cierta, demostrable, que lo que se está aportando no es suficiente para costear esos servicios? Doctor, ahora topemos entonces este proyecto de ley, porque está clarísimo el tema de que estos factores que usted menciona no son suficientes para financiar todos los beneficios que tiene la población asegurada al Seguro Social Campesino. Sin embargo, hay un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo que incrementa por ley la pensión a mínimo $100, a mínimo $100, pero no sabemos de dónde sale el financiamiento. ¿Cuál es su opinión? Bueno, esa es una pregunta sumamente difícil de responder, sí, porque esto tiene connotaciones sociales, connotaciones políticas muy importantes. De acuerdo, hay que toparlo con responsabilidad. Por supuesto. Hay dos perspectivas con respecto a esa situación. La primera fue una oferta de la campaña presidencial del actual mandatario del país. Él ofreció formalmente incrementar las pensiones de jubilación al seguro campesino, ¿sí? No me voy a referir a los réditos que aquella oferta pueda haber tenido. Pero yo creo que las personas honorables tienen la obligación de cumplir con su palabra, ¿sí? Tienen la obligación.
Entonces, una vez que accede al gobierno, tiene que cumplir con aquello. Y hay una población importante en este país. Que va a reclamar esa oferta, 30% de la población que está reclamando. Usted nos dijo sí que va a hacer eso. Y por supuesto se genera el proyecto de ley en donde se incrementan las pensiones. ¿Cómo se financia? Si el proyecto de ley no contempla recursos adicionales, el asunto se vuelve una nueva espada de Damocles en contra de los fondos de la Seguridad Social ecuatoriana. Correcto. Hay no digo rumores, pero hay información en que los campesinos se están presionando para que el financiamiento de esto, que no es injusto, pero sí no se puede financiar con los ingresos actuales. La Constitución prevé que una prestación cuando se crea o se incrementa tiene que estar debidamente financiada. Ahí está la debacle del Fondo de Salud por no haberlo hecho con financiamiento, ¿no? Exactamente, sí. Entonces parece que la tendencia para el posible financiamiento apunta hacia las ganancias de las empresas telefónicas celulares en este país. Nuevamente. Sí. Y creo que puede ser, sí, porque todas las empresas a nivel universal tienen derecho a sus ganancias porque la ganancia debe ser proporcional al esfuerzo y a la inversión. Pero cuando hay ganancias que rebasan esos conceptos teóricos, ¿sí? Yo creo que bien vale la pena no castigarlas, sino solicitar e imponer una aportación para financiar servicios de salud públicos. Sí, o sea, esto es muy importante porque el hecho de incrementar la cobertura a una población desprotegida que necesita es loable. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero obviamente no estoy de acuerdo en que lo hagan sin financiamiento, porque luego va a ser un boomerang, no se va a poder cumplir con esa prestación. Y entonces va a resultar decepcionante y obviamente en contra del presidente Moreno que no se pueda cumplir con esa prestación. Entonces sí va, para que se pueda procesar ese proyecto de ley en la Asamblea, tiene que presentarse el financiamiento. Entonces vamos justamente a ver de qué manera se presenta el financiamiento, porque al momento no está presentado, no se sabe de dónde va a salir. Entonces estaremos a la expectativa de ver cómo el presidente Moreno presenta el financiamiento adecuado para este incremento con el que estamos de acuerdo, con que es justo, pero tiene que estar debidamente financiado. Y con esto se nos acabó el tiempo y doctor, muchísimas gracias por su presencia aquí. Hemos aprendido mucho el día de hoy sobre el Seguro Social Campesino y estoy seguro que vamos a tener nuevos programas sobre este tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Seguridad Social y tus Derechos, un programa dirigido para todas las personas y para conocer la realidad de la seguridad social y su derecho, con la conducción de la doctora Carmen Corral Ponce. La Seguridad Social y tus Derechos.